Hola, mi nombre es Paola Terán y yo les vengo a hablar hoy en este video sobre el papel del comunicador ante la opinión pública. La opinión pública nos fijamos mucho en ella, ya que en un tema que se esté dando, por ejemplo, en una mesa o en alguna situación, nosotros debemos tener una opinión pública ante ese tema. Pero lo más importante de ello es que primero debemos escuchar y luego analizar para así poder hablar referente a ese tema. Muchas veces tenemos como opinión pública a lo que tenemos pensado en decir sobre ese tema en realidad. Yo digo que es muy importante la opinión pública en algunos casos y en otros que no, ya que se puede decir que a veces la opinión pública perjudica mucho al comunicador, en el sentido de que, por ejemplo, la gente aquí en Venezuela siempre va a tener una opinión opuesta a la tuya. Y siempre por esa opinión va a haber cierta controversia en los dos temas. Por ejemplo, si yo llego a hablar sobre la política aquí en Venezuela, que yo soy opositora y la otra persona no es opositora, va a haber una controversia en cierto tema. En otro dice la libertad de expresión, ¿verdad? Como el comunicador. Esto también tiene que ver mucho a lo que estaba hablando en la opinión pública, ya que nosotros los comunicadores sociales, me incluyo en eso, debemos tener como esa libertad de expresión en saber lo que nosotros pensamos, en lo que debemos decirle al público, en lo que estamos estudiando, en lo que sabemos, ya que es un derecho y de verdad se tiene que respetar. No nos podemos quedar callados. Eso no creo que sea lo suficientemente bien, quedarnos callados, sino que tenemos que hablar, tenemos que decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que, lo que tenemos que opinar referente a un tema, tenemos que expresarnos. De verdad yo creo que la expresión es algo que debemos utilizar mucho hoy en día, más que todo en la comunicación. Debemos tener esa expresión con el público, ya que eso hace que sea un trato más directo y también se sienta como el cariño, también que nos sentamos apreciados por, por esa libertad de expresión, en lo que nosotros digamos, en el que nosotros escribimos, en los que comunicamos, en lo que le decimos al público. Debemos de tener una libertad de expresión. No nos podemos quedar callados por el simple hecho de que una persona no opine igual que nosotros. Nosotros debemos opinar, así esa persona no le vaya a gustar. También en otro tema referente tengo la normalización como un fenómeno social. En realidad en este tema yo creo que puedo dar un ejemplo bastante claro. Aquí en Venezuela no vemos algo normal todos los días. Por ejemplo, que si uno va caminando en la calle y vemos a dos personas del mismo sexo agarrados de la mano, o una persona haciendo algo que nosotros usualmente no hacemos, es como que no es normal para nosotros. Yo digo que ya eso debería ser algo normal, porque en realidad esas dos personas siempre luchan por sus derechos y ya los tenemos que ver como algo normal, porque en realidad, por así decirlo, ellos no les da como que igual, ¿verdad? Y si lo aceptan o no lo aceptan. Por eso nosotros lo vemos como algo que no es normal, porque yo no veo una persona en el país así todos los días, pero en otros países sí se da eso, ya sea en España, en Italia, en muchos países ya está en esas leyes. Pero aquí en Venezuela todavía no es una ley como tal, y por eso a nosotros se nos hace anormal ver esas cosas. Social. Esta polarización se basa en dos partes, en los ricos y en los pobres. Es un ejemplo muy claro. En nuestro país tenemos tantos ricos y tantos pobres, pero esto se da cuando quedamos en dos partes distintas, cuando tenemos esas diferencias en personas, entre de que si esa persona tiene más, entre si yo tengo menos,
Y en realidad es algo que no se debería dar, sino que debería ser algo mutuo. Sería como una balanza en realidad. Tendría que darse de parte y parte, no necesariamente ser porque tú eres más rico que yo o más pobre que yo. No pienso así. Yo creo que debería ser un parte y parte en realidad.